Bienvenidos a todos, de vuelta fue una bienvenida oficial, la primera. Yo les doy la bienvenida en nombre de Humedales en Red, en nombre de Fundación Humedales. Estamos acá con este proyecto que estamos en el marco de Corredor Azul. Y bueno, y hoy tenemos esta cumbre que la verdad que hemos sumado un montón de gente linda de todos lados. En Paraná tenemos Diamante, tenemos Victoria, tenemos Gualeguay, Campana, Escobar. No llego a nombrar a todos. Marwich. Bueno, saben que siempre hacemos las rondas de presentación que son muy lindas, que ahí ustedes empiezan también a poder articular con las demás organizaciones, los grupos de territorio, que eso es muy valioso. Espero que por ahí en la recorrida Morelo fue el primer director de parques nacionales con la vuelta a la democracia. Este parque no lo conoció, los guardaparques nuevos a él no lo conocieron, pero de alguna manera Morelo hizo varios parques nacionales en su gestión y fue uno de los promotores un poco de sacar esa perspectiva de que el parque nacional es del parque nacional y no de la sociedad, sino integrar, digamos, el aprovechamiento de los recursos básicos de un parque nacional vinculado con la gente, ¿no? Es decir, los primeros que tienen que cuidar el parque nacional son las personas que están en el lugar. Morelo un poco planteaba esa perspectiva, así que nosotros arrancamos, él es el director fue el director de nuestro grupo, que es el Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente. Yo soy su director actualmente, yo trabajo en ese grupo y trabajo en la Universidad de General Sarmiento, y un poco es un honor reemplazar al doctor en todo su trabajo, ¿no? Y bueno, básicamente, entonces la charlita tiene que ver con la economía ecológica, de por dónde va este asunto de la economía ecológica como tal, y esa perspectiva de la economía ecológica, como les decía, basada en lo último que acabamos de publicar, y que tiene que ver con estas cuestiones fuertes, ¿no? De las relaciones que hay entre, ya no la agricultura, sino el sistema alimentario como tal, el sistema alimentario per se, a escala global, a escala nacional, a escala local. Y particularmente empezar a poner o dar visibilidad a cosas que hasta hace poco no se veían, o no se ponderaban, o no se cuantificaban, ¿sí? Y hoy empezamos a tener datos, y empezamos a construir muchos de esos datos, y se empiezan a sacar datos de abajo de la alfombra, ¿no? Es decir, con respecto a impactos del modelo agrícola industrial, que en definitiva es del que estamos hablando, y ver qué es lo que pasa. Discutir un poco los sistemas alimentarios quizás más globales, o esa gran foto de qué hay en distintas partes del mundo. Un poco parte de esto también tiene que ver con algunos trabajos que estamos haciendo a nivel más global, y tratar de entender cómo esas tensiones no están terminando en esto que nosotros llamamos una especie de imperialismo ecológico moderno, ¿no? Es decir, este imperialismo que anda dando vueltas detrás del sistema alimentario, que es la tercera etapa más intensa hoy en día de apropiación de recursos, que a veces algunos no ven como tal, es lo que está potenciando, digamos, una degradación muy fuerte de la naturaleza y de la sociedad. En economía ecológica usamos una frase bastante recurrente y de un autor que para nosotros es uno de los que puede ser entendido como el abuelo o el padre de la economía ecológica, que es esto de no existe tal cosa como eso, una comida gratis. ¿Ok? Siempre hay algún costo. Y siempre hay un costo en cualquier actividad productiva, transformadora, genera costo. Esto sí tenemos que entenderlo. Es decir, a veces uno dice, bueno, la agricultura orgánica no genera impacto. Sí, también genera impacto. Sí, también. Lo agroecológico también genera impacto. Sí, estamos transformando, digamos, un escenario que antes no lo era. Ahora, ¿qué tipo de impacto? Eso sí es muy diferente. ¿Sí? Y ahí hay algunas cosas como para empezar a revisar. Pero Regen para nosotros es como el paraguas en el cual nos paramos y que nos trae a nosotros de empezar a entender. Por ejemplo, cosas en la economía ecológica que decimos, imaginen ustedes si el sistema económico mundial no funcionara con flujos de monetario, con flujo de dinero, sino que funcionara con un flujo energético, ¿sí? O de nutrientes, o de materiales que van y vienen de un lado para el otro. Inmediatamente entenderíamos el valor que tiene, digamos, hoy en día el consumo de energía. Y claramente entenderíamos también un montón de cuestiones que tienen que ver, paren flaco, porque esta sociedad no va. Es una sociedad energívora totalmente destructiva de la naturaleza y de la gente. Eso es una cuestión bastante elemental. A veces eso no se ve porque justamente la economía o lo monetario
Aristóteles a esto le llamaba lo crematístico, ¿sí? Termina, digamos, primando por encima de lo demás. Por eso un poco aparece esto de la economía ecológica. Algunos piensan, bueno, la economía ecológica es una disciplina o hasta es una política. No, no, no. Básicamente es una cuestión que nos permite a nosotros entender lo mal que estamos. Si ustedes me dicen, ¿para qué me sirve la economía ecológica? Y yo vengo a escupirte el asado. La realidad es esa. Suerte que comieron todos ya. ¿Okay? Pero la realidad básica es esa. Es decir, ¿qué le venimos a decir? Lo mal que les está yendo y lo mal que les va a ir. Que nos va a ir, porque estamos todos metidos adentro. Entonces, un poco es eso, es darle datos, darle información, cosas que empiezan a salir ahora, discutir metodología, criticarnos a nosotros mismos, es decir, hemos avanzado y hemos retrocedido en varias veces en distintas cosas, pero la economía ecológica es eso, es una economía biofísica, y van a ver que al final de la charla yo termino diciendo que esto no es ni economía, que esto es otra cosa, científico-tecnológico que tenemos también nos está haciendo pomada. En realidad nos está llevando a una cuestión que llamamos antropoceno, una situación que llamamos antropoceno, que arranca de la revolución industrial y que por supuesto no termina, que acelera todos los ciclos de innovación hoy en día y que en lugar de mejorar la vida de millones de personas, de miles de millones de personas, la está empeorando. O está, digamos, generando, digamos, un sesgo o una bifurcación importante. Entonces, el periodo del que estamos hablando es este periodo que se entiende como antropoceno. En un mundo, ¿sí?, que de alguna manera viene creciendo, es un poco, yo les iba a cambiar los datos, pero dejé los datos de principios de junio, ¿sí? Ya somos más de 8.000 millones de personas, además de ser 8.000 millones de personas, es decir, la primera vez la India supera a China, es decir, pensábamos que eso iba a pasar en noviembre, ya pasó ahora, es decir, ¿y de qué estamos hablando? Y estamos hablando que esta gente, si quisiera comer solamente, estaríamos fantástico, sobra comida en el planeta, guarda con eso, sobra comida en el planeta. El problema que tenemos es de distribución y después del uso de esa comida tiramos un montón de comida. También, hay un montón de factores en el medio que tiene al principio de toda esta discusión a los recursos naturales de vuelta. Ya sé que alguno me va a criticar y me va a decir, ¿por qué usas recursos naturales y no usas bienes comunes? Discúlpenme, pero yo tengo que meterle en la cabeza no solamente a los que son de la propia tropa, sino a los que están del otro lado. Y los que están del otro lado a esto lo llaman recursos naturales. Entonces, yo lo voy a llamar así. Aunque entendemos claramente que son bienes comunes y que deberían ser de todos. Pero acá somos tropa hermana, entonces podemos llamar eso. Pero al otro yo tengo que ir a decirle claramente en su lenguaje, que también es el del dinero, convencerlo y quebrar su lógica, porque si no, no vamos a ganar, no vamos a quedar siempre 40 gatos locos discutiendo dentro de un lugar. Nosotros tenemos que llegar a cambiar esa realidad, y esa realidad. ¿Ok? Y encima de todo en un país como la Argentina, que es un país tremendamente urbanizado. No es un tema menor ese país que ustedes tienen ahí atrás tiene 4 grandes ciudades, 2.000 pueblos y todo lo demás vacío. Y por eso le llegan a todos los recursos naturales y hacen lo que se les canta. Los políticos de adentro y los de afuera, las corporaciones y todos, porque ese país está vacío. Entonces, creo que de vuelta volver a ocupar esos espacios es importante. 92% de la población urbana y creciendo hacia la urbanización es más que grave, y ya lo vamos a ver también en ese proceso. Voy a ir un poquito más rápido porque yo no soy, no quiero tomar su tiempo. Por eso un poco nosotros decimos claramente, es decir, hay una cuestión de si nos estamos comiendo el mundo, estamos degradando particularmente el mundo, los recursos naturales, pero también nos estamos comiendo entre nosotros. Es decir, no es un tema menor, no es solamente que desaparecen recursos naturales, no es un tema menor, esto no es mocopavo. Alguno que se cree que dice, bueno, me gusta el medio ambiente, lo que fuera, que si vas a reciclar papelitos, si te van a enseñar, digamos, ese tipo de cositas nada más, está fenómeno, tranquilo, reciclar los papelitos, las industrias te van a financiar y todo. Ahora, cuando vos vas a discutir la tierra, el agua y los recursos genéticos para distribuirlo entre la gente, te van a liquidar. ¿Ok? Entonces, nosotros de alguna forma tenemos que hablar o utilizar palabras que son de discusión importante. Un ejemplo claro y relevante creo que es la reforma agraria, ¿sí? Y hoy podemos hablar de reforma agraria porque estamos en un sistema democrático. La Argentina, si no distribuye o redistribuye claramente, adecuadamente, pensando en su territorio, ¿sí? No en pavadas o que cualquier pavote salga a decir eso, sino simplemente reordenando el territorio hay que volver a ocuparlo. Esto lo dice hasta el Banco Mundial, ojo. Yo estoy usando datos que hasta el Banco Mundial dice, digamos, el índice de Gini en la Argentina es insoportable. Es decir,
la inequidad que hay vinculada con ese proceso es importante. Y cuando hablamos de comer el mundo, desde el punto de vista científico-técnico, hay mucho trabajo interesante a mostrar, ¿no? Es decir, por ejemplo, un autor como este, Vitousek, lo explicaba claramente. Y yo se lo voy a tratar de ese resumencito de los papers que andan dando vuelta por ahí. Si antes la humanidad tenía un plato de comida, ese plato de comida se distribuía entre la humanidad y todas las otras especies. Hoy en día más del 42% de ese plato de comida nos lo llevamos nosotros solos. La pregunta elemental básica es ¿qué pasa con todas las otras especies? Lo que pasa es lo que está pasando. Es decir, estamos amenazando y estamos empujando a la otra especie y la estamos dejando sin comer. Eso se llama HAMP, ¿sí? Es la apropiación primaria neta de los productos de la fotosíntesis. Yo produzco todo lo que produzco, pero me lo morfo. Y al comérmelo, ¿sí? Básicamente no le quedan, digamos, a los otros individuos o a las otras especies, me estoy comiendo, digamos, parte del espacio que hay. Kenneth Boulding, otro economista ecológico, justamente habla de la nave espacial. Martínez Alier, que seguramente muchos de ustedes, si son activistas, lo conocen claramente. Joan ganó el premio Holberg hace muy poquito tiempo. El premio Holberg, lo saben, es el premio, si se quiere, es el premio Nobel de las Ciencias Sociales. Se lo entregaron la semana pasada, el 6 de junio, ahí tienen la página, pueden ver las conferencias, muy interesantes sobre ese tema de los conflictos ambientales. Y es un orgullo para nosotros que nosotros lo postulamos a este premio. ¿Sí? Una colega de Mendoza y nosotros, se nos ocurrió plantearlo, no sé cómo. Yo no tengo la más pálida idea cómo pasó esto, pero la cuestión que desde el sur, y él me lo dijo, es un honor para mí que desde el sur me estén empujando, y la verdad que nos ayudó muchísimo. Si no hubiera sido un poco por el trabajo pionero de Martínez Alier en la discusión de la economía ecológica, no hubiéramos podido avanzar tanto como eso. Y sé que ustedes están trabajando en un mapa también de colocación. Este es el Eschold Mapa, el Eschold Map, búsquenlo, conózcanlo. Es un muy buen material donde se pueden colocar las denuncias y hacer un seguimiento sobre los temas de justicia ambiental particularmente que están sucediendo hoy en día. ¿Qué pasa con los indicadores globales? Y acá vamos a usar a Netflix también, ¿no? Que para algo tiene que servir. Y hay una película por ahí que se llama Breaking Boundaries, ¿sí? Mírenla, úsenla es muy didáctica, pero que justamente se apoya en un paper, que es el paper que está ahí abajo, ¿sí? Que nos avisa claramente qué es lo que está pasando con los principales indicadores globales. Y lo que está sucediendo es que en realidad estamos haciendo pomada un montón de cosas, empezando con la pérdida de biodiversidad. El ciclo del nitrógeno que nadie le da bola. El ciclo del nitrógeno, digamos, es la cascada de nitrógeno y fósforo. El problema que vamos a tener en los próximos 20 años, como fue lo del carbono 30 años atrás. Es decir, ¿por qué? Porque las emisiones de nitrógeno vinculadas, no solo con la industria, sino con la actividad agropecuaria y con la actividad de ¿qué? Soja en distintas partes del mundo, está produciendo una expansión y una captación y transformación del nitrógeno disponible en el planeta de una manera totalmente inadecuada. Entonces ahí nosotros tenemos varios indicadores. Ahí ustedes ven cambio climático, problemas de contaminación química. Si ustedes ven, hasta los problemas de contaminación química se podrían resolver mucho más sencillo que el problema del cambio climático. Y cuando hablamos de cambio climático y cambio ambiental global, estamos en un flor de despelote, ¿sí? Y la gente todavía está en un veremos, ¿no? Bueno, un 1.5, lo pasamos ya. Es decir, ya lo vamos a pasar. En el IPCC se venía advirtiendo esto. Si pasamos esto, nosotros venimos en una inercia que ustedes vienen con la quinta o con la sexta puesta y no pueden frenar en 100 metros. Y lo acaba de avisar claramente el director de Naciones Unidas. ¿Qué fue lo que dijo? Nosotros estamos yendo, la humanidad está yendo por la vía rápida hacia el infierno climático con la quinta puesta. ¿Vieron que le iba a amargar el asado? Estoy viendo de la barranca. ¿Qué? Tal cual, sí. Pero básicamente estos son indicadores, es decir, y estos indicadores están advirtiendo un montón de cosas. Es decir, tenemos que tratar de parar varias de estas cosas. Un indicador en el que ponemos mucho el foco, que parece que todavía no hubiera llegado a su límite, pero vamos a ver que para nosotros como país del sur del mundo, y digamos disponible de recursos naturales fuertes como la tierra es importante, tiene que ver con esa palabreja que está ahí, que es cambio de uso del suelo. ¿Okay? El tema del cambio de uso del suelo es tremendamente importante porque el cambio de uso del suelo genera muchos de los otros impactos que ustedes están viendo allí. Un poco por eso decimos claramente los termómetros
de varios de estos indicadores reventaron. Un paper que se publicó, el IPBES es uno de los principales grupos de científicos mundiales, o el grupo de científicos a nivel mundial que viene publicando y advirtiendo sobre estas cuestiones. Los documentos del IPBES sobre la pérdida de biodiversidad mundial y a nivel de Américas son importantes de tenerlo en cuenta, son un instrumento muy fuerte porque no solamente estamos trabajando en temas naturaleza, sino sociedad-naturaleza, y eso, digamos, fortalece muchas de las cuestiones que hay. Pero en el IPBES también, ¿sí?, un poco varias de las cosas que se advierten y que se siguen advirtiendo, recién hablábamos de la pandemia en el intervalo con los compañeros, ¿no? Es decir, el IPBES también está avisando claramente que tenemos conflicto alimentario y que tenemos nuevas pandemias. Estamos frente a una nueva pandemia cada 40 días. Es decir, porque la presión esta, recuerden el HAMP, la presión que nosotros estamos teniendo sobre la naturaleza, nosotros nos estamos metiendo continuamente con la naturaleza y estamos trayendo la naturaleza hacia nosotros. Entonces estamos haciendo un doble cruce de cosas que no se tenían que haber cruzado o no deberían cruzarse, y sin embargo sigue sucediendo. Un poco los datos alertan sobre pérdidas por un lado y presiones muy fuertes por el otro también. Una cosa que es interesante, seguramente muchos utilizarán el diagrama de los 17 indicadores del desarrollo sostenible, ¿no? Quizás lo tengan más visto de esa manera. A mí me gusta utilizar esto del Centro de Resiliencia de Estocolmo, ¿por qué? Porque ahí se ve claramente sobre qué se sostiene la sociedad. Y no es al revés. La sociedad se sostiene sobre la naturaleza. Si ustedes saquen la naturaleza, no queda nada. Nada. Algún economista alguna vez dijo, bueno, pero solamente la agricultura aporta el 3% del PBI mundial. Qué bien, flaco, te felicito. Saquen la agricultura, no hay problema. Nosotros nos arreglamos con la informática, con esto, con lo otro, que yo. Ese 3% representa todo, porque que yo sepa, todos estos comen también. ¿Ok? Saquen ese 3%, que no es nada, ¿sí? Quédense con el otro 97%, a ver qué cuernos producen. Y un poco ahí está un poco de las lógicas que tiene también el sistema económico, que no ve o no valora otra cuestión. Y empezar a mirar esta situación de decir, no, paremos un poco, miremos que nosotros estamos sostenidos sobre los recursos naturales y nosotros nos arruchamos el piso, no nos queda nada. ¿Ok? Y esto es importante verlo, la sociedad y la economía. Y yo le agregaría, bueno, en el libro está, ¿no? Es decir, a esa economía le agregaría un punto más, que es la economía financiera, que es el invento de todo. In God we trust. ¿Ok? Un dólar, un peso, el dólar vale más. ¿Pero por qué? Porque ustedes creen que el dólar vale más. Y así te lo hacen creer. Y así es con todas las relaciones que hay vinculadas con el tema monetario. Yo justo fui a tocar el peso en un momento sensible de la economía argentina, pero es un poco, estamos por ahí. Entonces, cuando uno va viendo esto y encima estamos enfrentando ¿qué cosa? Una población que se está urbanizando, como yo le decía, no es solamente Argentina, es Brasil también. ¿Sí? Prácticamente toda la población de América Latina está urbanizada, a excepción de Bolivia, Ecuador y otras economías. Brasil, Argentina pesan muy fuerte. Y del otro lado, de Oriente, la población es más rural que urbana todavía. ¿Okay? A pesar de que China y la India vienen creciendo muy fuerte, la población sigue siendo más rural que urbana. Es increíble esa relación y esa cuestión. Y además esa población, encima de todo, quiere comer. Y acá nosotros empezamos a hablar en economía ecológica de consumo endosomático, consumo exosomático. El consumo endosomático es el que satisface nuestras necesidades, lo que ustedes hicieron hace un ratito, lo que todos hicimos hace un ratito. Es decir, comer. En eso estamos en 2.200, 2.500 kilocalorías por día y por persona. Es de alguna manera el más igualitario de todos los consumos. Es decir, o el más democrático de todos los consumos. ¿Qué es lo que sucede con las sociedades hoy en día? Las sociedades están comiendo el mundo. ¿Pero por qué? Por su consumo exosomático. Su consumo exosomático es el consumo energívoro que estamos teniendo y que está degradando todos los recursos. En una sociedad que es claramente energívora y que no está pensando, digamos, otros cambios. Pero cuando nos ponemos a mirar esta situación, vemos una cantidad, es un muy buen libro, ¿sí? Una cantidad de inequidades importantes, ¿no? Es decir, un poco las comunidades, por ejemplo, como vemos ahí, africanas están en una situación de consumo endosomático, las situaciones de las sociedades europeas o las sociedades más occidentales exosomático puro, porque también está todo lo que exportan, todo lo que se mueve con los materiales,
todo el plástico, toda la porquería que se le pone a eso. Es decir, hay un montón de cosas que incrementan básicamente ese consumo. Hoy tenemos entonces la gran foto en el mundo. Por un lado tenemos gente hambriada, ¿sí? Son 900 millones de personas hambriadas, y gente, digamos, con problemas de obesidad de distinto tipo. Son 1.200 millones de seres humanos. Es decir, no es un tema menor. A eso se le llama ya, ni siquiera son problemas de obesidad o obesidad mórbida, se le llama malnutrición. Hay de todo ahí adentro, ¿sí? Pero son 1.200 millones de personas. Entonces tenemos una inequidad y un sistema alimentario que en lugar de cuidar a la gente, la está enfermando. Un libro que está ahí, que yo siempre lo recomiendo, especialmente para los ingenieros agrónomos, ¿sí? Para todo ingeniero agrónomo que entre, digamos, yo cuando fui ingeniero agrónomo, yo lo que quería era salvar al mundo. Es decir, yo quería producir comida para todos. Y después me avivé que el problema no era la producción de la comida, es decir, era la distribución. Pero Geopolítica del Hambre es un libro fantástico, se escribió hace más de 70 y pico de años, lo escribió José de Castro, Geopolítica del Hambre y Geografía del Hambre. Hoy en día, los de la FAO mismo no lo conocen, yo lo encontré el libro puesto en un marquito, pero básicamente los que laburan en la FAO no saben quién fue su primer director. Y este tipo sí soñaba con cambiar algunas cosas. ¿Sí? Que por supuesto la FAO, burocracia total, digamos impresionante. Sí, si vas a la FAO en el piso 10 tenés todo tipo de comida vegana, vegetariana y la mar en coche de Rusia, de esto, del otro, que yo, para todos los que están en la FAO. Estamos teniendo algo que no pasaba hasta hace un tiempito, que es que sí empieza a haber una alerta de distintos grupos, de ONG, de científicos independientes, de grupos de investigación, de gente de la propia FAO, que reconoce lo que está pasando y que te empieza a alertar de que la comida tiene, el sistema alimentario como tal, hay que cambiarlo, hay que discutir, digamos, esas consideraciones, hay que ver básicamente qué es lo que está pasando en un sistema que es tremendamente complejo. Y cuando uno empieza a mirarlo esto desde una foto un poco más grande, no lo local, que de alguna manera lo podemos simplificar rápidamente, sino desde una foto más grande. Nosotros podemos resolver temas locales, pero brutalmente, digamos, si quisiéramos. Otros países no lo pueden hacer porque no tienen recursos, porque tienen otro tipo de limitaciones. Pero lo que se ve claramente es una cuestión muy compleja, ustedes lo ven allá. En particular, de flujos y de interacciones, empresas, gente, recursos que van y que vienen como tal. De eso que está allá sacamos más o menos, después de revisar una bocha de paper y de documentos que hoy día en el mundo, hasta el 2020 más o menos, lo podemos dejar muy en firme, que hay 3 modelos alimentarios. Y de esos 3 modelos alimentarios tenemos uno muy conocido, que es el de la agricultura más convencional, la llamada Revolución Verde, ¿sí? Uno dice, bueno, la Revolución Verde sirvió para algo sirvió, ¿eh? Aumentó la producción de biomasa a escala mundial, aumentó el consumo agroquímico, ni que hablar, aumentó prácticamente todo, ¿sí? Resolvió algunos temas en algunas partes del mundo y armó un lío bárbaro en otras, ¿sí? ¿Ok? Sería lindo poder tener tiempo para charlar sobre la base, digamos, de la creación de la genética que dio pie al modelo de Revolución Verde, ¿no? Es decir, Norman Borlaug, con vos lo vamos a cursar en el cuatrimestre que viene, ¿no? Es decir, entonces, básicamente con Norman Borlaug y con toda esa discusión que permite de alguna forma decir, bueno, sí, estos tipos aumentaron la producción de biomasa mundial, es verdad, pero generaron todas estas externalidades. Y por un lado, salvé a millones de personas del hambre, y por el otro lado se me empiezan a morir miles de personas o cientos de miles de personas por otro tipo de problemas. Se ve, digamos, hay un montón de problemas en el medio, en un sistema alimentario tremendamente complejo. Pero esto, ¿sí? El modelo convencional de producción hoy en día de Revolución Verde le está dando de comer a 2.500 millones de personas, en forma directa, es decir, está llegando a 2.500 millones de personas. Después tenemos el de lo que podemos entender como la agricultura más moderna, ¿no? Es decir, esta es una soja transgénica sobre rastrojo de trigo. También de esto se podría hablar una bocha. Esta es la primera soja transgénica que llega. Estos son campos de San Antonio de Areco. Primera campaña sobre rastrojo de trigo. Lo que se buscaba controlar era el sorgo Alepo. Lo controlaron, sí. ¿Cuánto duró? Poquito. Mucha aparición de malezas resistentes, mucho lío detrás de todo eso, pero esto está llegando a 2.500 millones de personas también. Es decir,
no son temas menores vinculados con eso. Y después tenemos lo que entendemos dentro del gran paraguas de la agricultura familiar, que ahí entra desde lo orgánico, lo agroecológico, la permacultura, la biodinámica, la que les guste de todas esas, ¿sí? Ok, dando vueltas por ahí, pero le está llegando a 2.500 millones de personas. ¿Cuál es la diferencia? Esta es alimentación directa. Cualquier situación de crisis vinculada con la agricultura de base familiar afecta a quien está produciendo. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Afecta al campesino, afecta al chacarero, es decir, genera un problema de impacto directo. ¿Sí? En los otros casos, sus impactos tienen que ver con los precios. En estos casos, sus impactos tienen que ver con lo que comen. ¿Ok? Entonces, ahí hay otra situación. Pero la agricultura familiar tiene otras características que no tienen las dos anteriores. En las dos anteriores ahí tienen unos platós, es decir, esos son curvas que muestran cómo se va costando la producción mundial de soja y de granos, y lo que te advierte es que con toda la tecnología que sabemos o que sabíamos hasta el año 2018, ahora con el ChatGPT y todo, no tengo la menor idea que vendrá, o la inteligencia artificial, no tengo la menor idea de lo que vendrá, pero sabíamos claramente que esas curvas se terminaban acostando. ¿Okay? En cambio, en el caso de la agricultura de base familiar, la agricultura tradicional, ¿sí? Además de aportar alimento a la gente, permite, y esto tiene mucho que ver con los temas ecológicos, ambientales, permite recuperar servicio ecosistémico, permite recuperar paisaje, es decir, pone en valor cosas que antes no tenían valor y que son tremendamente importantes. Por eso se empieza a dar bolilla a todo este asunto y el tip, es decir, grupos que antes no te daban bolilla en esto, ¿eh? Ojo que abrir este espacio y meterse en esa fisura no es gratis, es decir, tuviste que presionar mucho para eso. De los dos modelos, particularmente mencionados previamente, una discusión que anda dando vuelta por ahí es si nosotros estamos produciendo comida o estamos produciendo biomasa, porque es realmente muy importante esto. Y ojo, fíjense que la industria también lo vio. La industria, la agroindustria en muchos casos hoy, ¿de qué les habla? De biomasa. La pescaron también. Cada palabra que metemos nos la cooptan. Es decir, la cuestión es, la pescaron. Es decir, hablar de biomasa no es una cuestión, digamos, menor cuando uno habla de comida. Uno habla de biomasa parece como todo más tranquilito. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, pero acá hay una competencia. ¿Cuál es? Hay prácticamente 4 grupos que compiten. Uno es el sistema financiero, que del 2008 se metió en el sistema alimentario. Y antes no entraba. Y esto es una cuestión fuerte, porque los tipos hoy día producen para una cosa o producen para la otra. Si cierra mejor producir biocombustible que producir, digamos, alimentos, lo van a llevar hacia un lado o hacia el otro y se acabó el tema. Recuerden siempre lo que estoy diciendo, cambio de uso del suelo y tierra. Está todo esto, todo lo que se produce viene de estas variables, no de estas cosas. Lo otro es la competencia que llega de la agroindustria. Esa agroindustria que de alguna manera presiona, tensiona, ¿sí? Es decir, todos los que son los grandes traders cerealeros y todos están en eso. Lo que llega más nuevo es los agrocombustibles. Y algo más novedoso todavía que el tema de los biomateriales, ¿no? Es decir, que muchos no lo ven, inclusive algunos amigos ecologistas europeos estaban contentos, porque bueno, nosotros ahora vamos a reciclar y vamos a usar biomateriales. Digo, escúchenme, ustedes están haciendo un despelote bárbaro en América Latina. Es decir, ¿qué quieren? Van a producir todo, vamos a producir soja que sea, digamos, que pueda permitirnos producir biomateriales, no la vamos a usar para comer. ¿Y de dónde viene la soja? ¿De dónde viene el maíz? De la tierra, que yo sepa todavía no se produce en el Atlántico. ¿Ok? Entonces, la base de recursos de todo esto son los recursos naturales fuertes. Por eso un poco la discusión que empieza a haber, hasta algunos lo utilizamos un poco como banderita también, de que el sistema alimentario está quebrado, hay documentos que lo advierten claramente, y además de eso está quebrado porque empezamos a mostrar algo que llamamos externalidades nosotros en eso. Y de esas externalidades hay que hacerlas visibles. Es decir, lo que hasta ahora no se hacía visible, hoy día es un muy lindo librito, lo pueden utilizar y se lo pone como visible. Me hago la autocrítica, el libro está ponderado en plata. ¿Okay? ¿Cuánto me cuesta cada cosa? ¿Y por qué tengo que entrar a lo político? La verdad es esa. Si yo me pongo a hablar de no, porque la mariposa monarca va a desaparecer allá. Tipo me dice, sí, qué sé yo, pero un poco tengo que convencerlo con esto y con lo otro. Son estrategias, ¿ok?
Son estrategias. Bueno, hoy le empezamos a poner números y los números asustan. Esto es lo bueno. Los números empiezan a asustar porque los números empiezan a mostrar esto. Un poco esto salió en la revista Nature también hace poco tiempo, advirtiendo sobre esto. Y ahí empezamos a ver estas cosas, ¿no? Es decir, ¿esto qué es? Si uno dijera, bueno, conociendo un poco el paisaje, lo que ustedes están viendo del paisaje, esto pareciera, para algunos podría decir, esto es una pampa. No, esto es pampeanización, esto no es pampa. Esto fue Chaco. Esto fue Chaco. ¿Ok? Y esto es la ruta que va a Las Lajitas. Entonces, no son temas menores y encima una ruta hecha para sacar soja. Como lo ves ahí, es decir, prácticamente no le sirve a nadie más que para ello. Y ese cambio de uso del suelo genera impactos por deforestación. Ese proceso de deforestación me genera problemas de erosión importantes. Esta es una linda foto del ingeniero Roberto Casas del INTA, que termina, digamos, mostrándote esto, ¿no? Es decir, solo se escucha el viento, escribieron, digamos, hicieron una película hace unos años atrás. ¿Y por qué? Porque ese proceso de deforestación permite eliminar la rugosidad que había en el suelo antes, ¿sí? Y ahora que hay nada más, hay toda una autopista para que el viento vuele. Bueno, eso es un poco lo que está pasando con la voladura de campo. La gran foto de América Latina en términos de esto, cambio de uso del suelo, que explica la producción de cultivos en proyección hacia el año 2050, el color verde lo que le está hablando, ahí dice una palabrita que dice extensión de tierras arables. ¿Qué es eso? Eso traducido al argentino básico es claramente deforestación. ¿Ok? Y cuando empezamos a mirar esos datos, uno dice, yo con Morelo, lo hablábamos y decíamos, ¿qué queda por deforestar? Porque esa era la pregunta. ¿Qué queda? Prácticamente, corregión Chaco Seco, Chaco Húmedo, parte de Mesopotamia, ¿sí? Ustedes empiecen a ver cómo es, por dónde se está empujando hoy día las partes de las fronteras, ¿no? Es decir, que es un poco lo que se decía. Y cuando uno ve este dato reflejado a nivel mundial, lo que termina viendo también una cosa muy interesante. Si vos ves los países en vía de desarrollo, rojo, ¿sí? Los países del mundo desarrollado, verde, tendencia a lo largo de los años por un lado, ¿sí? Aumento de la tierra arable por el otro. ¿Qué me está diciendo eso? Los países en vía de desarrollo cada año agregan más tierra. Los países desarrollados cada año usan menos tierra en su territorio, pero te exportan su huella al tuyo. ¿Se ve claramente esto? Porque no te necesitan invadir. Te están invadiendo por los precios. ¿Ok? Esto es geopolítica pura, esto no es agricultura. Esto es política, esto es realpolitik, si se quiere. ¿Ok? Esto un poco, y logramos meter este gráfico en el documento sobre midiendo lo que hay que medir. ¿Ok? Yo no sé por qué pasó. Porque esto es muy potente para usarlo estratégicamente. Es decir, a ver, se hacen ecologistas los europeos. Está bárbaro, los felicito. Pero háganse ecologistas y consuman menos. ¿Ok? Esto es un dato piola, importante como para entender, digamos, qué es lo que está sucediendo hoy con estas cosas. Otro recurso que está también muy vinculado a la producción de alimentos y a la tierra, sí, es el agua. Y con el agua tenemos un problema parecido. Hacia el año 2030 lo avisaba primero la UNESCO, después lo avisó la UNEP, ¿sí? Es decir, ¿qué tenemos? Un gap, un puente roto entre la oferta y la demanda mundial de agua, a pesar de toda la tecnología que tenemos. ¿Qué quiere decir? Que va a faltar agua. ¿Alguien tiene problemas con el agua hoy día? ¿Lo tendrán en el futuro? Están trabajando con humedales. Están trabajando con un espacio realmente de los más importantes del planeta, de lo que más vale. No hay tiempo, digamos, para hablar de esto, pero en economía ecológica lo hemos ponderado. Es decir, el primer gran trabajo sobre valoración de los humedales fue de Robert Costanza y otros, ¿no? Es decir, poniéndole valor a todo eso realmente. Y estamos hablando de un montón de valor en dinero y en los servicios. Y ese agua encima viene creciendo una demanda que especialmente viene del mundo asiático, ¿no? Es decir, esa demanda para satisfacer esas necesidades, ustedes ven la tendencia básicamente como hay. A esto en EcoEco nosotros un poco lo convertimos a lo que se conoce como huella hídrica, agua virtual.
Y ahí un poco se ve los flujos de agua, que no es que estamos exportando agua, que también algunos pensaron en exportar agua, pero no estamos exportando agua. Lo que estamos haciendo es usando el agua para producir los bienes que son consumidos en otro lugar donde el agua cuesta o donde el agua no está. ¿Ok? Entonces cuando uno empieza a mirar, vamos a ver la huella hídrica, miremos qué es lo que está pasando, nos termina sucediendo una cosa de este tipo. ¿Sí? Es decir, prácticamente la Unión Europea se nutre o se toma, ¿sí?, una buena parte del agua del planeta como tal. Estos son flujos nada más, que también están publicados ahí, después se les sirve, pero ven también un poquito lo que se ve en el color naranja que tienen ahí, es como América Latina tira agua, ¿sí? Es un gran pulmón que está empujando agua hacia otros lugares. Por eso un poco nosotros ya no hablamos solamente de huella hídrica, hablamos de huella ecológica, de huella hídrica, de huella de nutrientes, de huella de carbono, que es la huella ambiental. Y van a ver que con todo esto igualmente al final no es suficiente para poder ver todos estos indicadores. A esto le sumamos otra cosa, que es el tema de las mochilas. ¿Por qué? Porque algunos dicen, no, hoy en día con todo lo que estamos, el desarrollo tecnológico que tenemos, nosotros no estamos desmaterializando, es decir, la sociedad mundial se está desmaterializando. Otros decimos, no, la sociedad mundial no se está desmaterializando, está produciendo cada vez más en volumen. Y eso se ve con esto que se conoce como mochila ecológica. ¿Ok? La mochila ecológica es cuánto material necesito para la producción de cada uno de los bienes que yo consumo. ¿Cuánto material necesitan para la producción de cada uno de los celulares que ustedes tienen? ¿Lo que pesa el celular? No, mucho más. ¿Lo que pesan sus computadoras? Mucho más. ¿Ok? Esos volúmenes se están moviendo, digamos, a todos los recursos planetarios, y a eso le llamamos metabolismo social. Ese metabolismo social lo miramos un poquito en las grandes demandas a nivel mundial. De vuelta se nos va para Asia todo este asunto. Esto está en la revista Fronteras publicado, y ahí un poquito tienen esa explicación, digamos, de cómo crece la materialización de la economía mundial. Es decir, estamos demandando cada vez más materiales, puede crecer el PBI o no. Hoy en día el PBI está muy cuestionado, pero esa demanda de materiales termina mostrándonos que no estamos comiendo el mundo como tal. El tema del embodied land o tierra incorporada en los alimentos es la misma lógica que tiene la huella hídrica, y de vuelta nos están usando el territorio. ¿Ok? De vuelta no solamente es la base, digamos, que están poniendo en Neuquén, o ahora como estamos regalando los puertos, la hidrovía que están haciendo, que algunos de ustedes estarán luchando en el tema de la hidrovía también, sino francamente también cómo estamos metiendo tierra y regalándola a través del sistema de precio internacional, porque eso no se contabilizan las externalidades básicas de este costo. Que agua, dije, ahora les menciono biodiversidad, que es recurso genético. Una de las cosas que sucede con la agricultura es que con la agricultura moderna, ¿no?, es que concentra mucho el pool genético de los granos básicos que usamos. Entonces, cualquier enfermedad, cualquier problema que hay o lo que fuera, es cada vez más problemático, es cada vez más serio de resolver de lo que nosotros estamos teniendo. A ese pool genético, por supuesto, le suman el tema de la pérdida de especies que anunció el IPBES, 1 millón de especies, nada más. Especies, no individuos, especies. Especies, ¿ok? Es brava la cosa, es decir, de vuelta, es el HAM, no estamos comiendo sus espacios. Somos nosotros los que le estamos poniendo presión. Acá mismo, llegando a la reserva, ¿qué tienen? Tenemos una comunidad de gente viviendo acá, le están poniendo una presión fuerte. ¿Va a durar esto? Es una linda pregunta. ¿Va a durar o se lo va a comer el mercado inmobiliario? Y depende de lo que hagan las personas. De la lucha depende. De la lucha depende. ¿Okay? Bueno, ahí ni me la tienen que contar, es decir, me la imagino nada más, porque esto está pasando en todos lados. Entonces, ese problema de avance sobre las especies, y bueno, cada vez los bichos, y alguno te va a terminar diciendo, no, pero pueden vivir en 2000 hectáreas. No se cruza el macho y la hembra, no son felices ni un ratito. Es decir, terminan eliminando prácticamente todos con esas lógicas, ¿sí? Y además los que nos sirven a nosotros, es decir, todo lo que tiene que ver con los individuos que nos sirven a nosotros, que hoy en día también están dando vuelta por ahí. Lo bueno de todo esto es que décadas atrás la gente no tomaba conciencia, o poca gente. Hoy en día más gente toma conciencia.
Toma conciencia, toma datos, el sistema científico alerta. No le digan a los científicos que no le avisaron. Esto del 1.5 grados, de lo mal que les va a ir, de las inundaciones que se le van a venir, de la sequía, de que no van a tener agua, de que la comida le van a tener contaminada, de que se van a morir por problemas de nuevas pandemias. No digan que los científicos no lo avisaron porque está todo publicado. ¿Ok? Es la sociedad la que tiene que cambiar y la sociedad la que tiene que luchar. Los avisos, por ejemplo, para los temas de fumar y el cáncer. En el año 30 ya se sabía, ya tenían datos sobre los problemas, digamos, que iba a generar el hecho para los fumadores. 40 años después tomó carta en el asunto de la sociedad para decidir algunas cosas en contra. Y lo mismo con otras cuestiones vinculadas con eso. Lo mismo pasó con los agroquímicos, ¿no? Y especialmente con el glifosato. ¿Ok? Las primeras denuncias aparecieron, yo me acuerdo de la red de científicos preocupados por la sociedad, que yo les escribía, en ese momento no había ni internet, no había correo electrónico, escribía cartas, tengo cartas de la red de científicos preocupados por la sociedad, advirtiendo sobre el impacto del glifosato, cartas. Si ya saben lo que es una carta, ¿ok? Ese tipo de cosas, es decir, es impresionante. Y vos decís, bueno, y recién ahora empiezan a aparecer, digamos, las denuncias fuertes sobre todo estos asuntos. A eso sumémosle que por suerte, esto sí fue un poco más rápido, los problemas vinculados con el azúcar, la sal, las grasas, todo lo que le meten, ¿no? Es decir, a los alimentos hoy en día, que son los que la Kika Corbán siempre habla, ¿no? Los alimentos ultraprocesados. Vamos a decir, la comida hoy día es barata. La comida que tiene más azúcar, más sal, más grasa, es barata. Vayan y compren un paquete de galletitas, ni bien salgan de acá. La más barata son la pitusa. ¿Cuánto azúcar tiene? Lo siento por el dueño de pitusa. Pero la realidad es decir, es un flor de problema que tenemos. Es decir, todas estas cosas son cada vez más baratas porque le llegan a más gente y le enferman más. Entonces realmente el problema se complica. Y enferman y ahí tenemos números, ¿no? Es decir, estos son números del año 2015, donde se compara un poco los problemas y los costos que se empiezan a tener con respecto al tema de la obesidad comparado con la industria de la guerra y comparado con la industria alimentaria. Y si alguno dice, bueno, no tengo tantos números, tenemos también los números sobre la enfermedad, esto es publicado por Naciones Unidas también, que advierte claramente. La Organización Mundial de la Salud, que se cuidan bastante, como ustedes habrán visto a través del COVID, cómo tratan de rajarle a todo, igualmente algunos dentro de la OMS vienen publicando algunas cosas importantes. Bueno, no sé quién me llama, pero esto lo tenía que haber apagado, este coso. Tenemos, es decir, los costos, digamos, esto fue publicado en el año 2019 sobre las enfermedades no transmisibles vinculadas a la obesidad y la alimentación. El número es fuertísimo, ¿ok? Acá fijémonos una cosa, acá tenemos una industria alimentaria que enferma y una industria farmacéutica que cura, ¿ok? Es decir, es un buen negocio, ambas cosas, y en ese sentido, digamos, la venimos teniendo complicada. La pregunta es, ¿cómo arreglamos el estofado? ¿Cómo arreglamos este lío? Porque lo bueno es que tenemos algunas relaciones, es decir, algunas reacciones de una sociedad que empieza a luchar. Por supuesto, empezó una discusión bastante reciente sobre los sistemas alimentarios. Del año 2021 se hizo la Cumbre Mundial del Sistema Alimentario para discutir esto. Algunos le van con el asunto de las soluciones basadas por la naturaleza o basadas en la naturaleza. Otros le van como Bandana Shiva por haciendo las paces con la tierra, ¿no? Es decir, vamos a tratar de convivir de otra manera con la tierra y de utilizar los recursos de una manera totalmente distinta. Pero en definitiva, empiezan a haber columnas ahora que empiezan a anunciarnos claramente esa situación. Es muy bueno que se tengan en cuenta algunas cosas. Dentro de eso que se tiene que tener en cuenta, básicamente es, esta es la década de la agricultura familiar, aunque nadie lo dice. ¿Ok? Nosotros ahora tenemos una denuncia sobre del INTA, del director del INTA, no una denuncia de las ONG sobre el director del INTA que le prohíbe a una científica publicar datos importantísimos, o por lo menos interesantes, que nos podrían servir hasta para mostrar por qué los productos de la agricultura familiar son mejores que los de la agricultura industrial. Es decir, ¿cuántos agroquímicos tiene cada uno de ustedes en su sangre? En su pis, en su caca. ¿Cuánto? Mucho, seguro. Mucho. Bueno, gente del INTA trabajando en un lindo proyecto con la Unión Europea, lo terminaron investigando
íbamos a tener los datos de hacerlo público, le prohibió, bajada del director nacional del INTA, que esto se publica. Es importante que lo sepamos. Sea que los datos son hacia un lado o hacia el otro, son datos. Es digamos, algo justo que tuviéramos que saberlo. Y recuerdo que BIOS, una ONG de Mar del Plata, había promovido en su momento un trabajo similar, analizando la sangre de las personas y encontrando, digamos, glifosato ahí. Un buen trabajo. Es decir, al revés, los institutos nacionales tendrían que servir para proteger y para denunciar o para cambiar cosas que están mal, no para defender otra cuestión. La señal la hizo usted, ¿eh? Esto que hizo así lo hizo usted. La restauración de los ecosistemas, una década en la cual empiezan a producirse estos informes sobre cambio climático importantes, ¿sí? Es decir, el año 2022 y 2023 acaban de salir la ronda 6 del IPCC anunciando ya, esto sí que es malo. Hasta ahora veníamos siendo un poquito, como decir, mitigación y adaptación, y en un lado vamos... No, ahora es un poquito, es como decir, mitigación no tanto, prácticamente adaptación. Yo lo digo como lo decía antes cuando iba a hablar con los chacareros. Ustedes son chacareros, hoy día son agricultores, el año que viene ustedes son pescadores. ¿Se acordaban de mi vieja? ¿Ok? Pero la realidad es esa. Ustedes van a decir, pasar de agricultor a pescador no es una lógica fácil. Y en algunos lugares empieza a suceder, o por lo menos hay que pensar con respecto a esos impactos, ¿no? Bueno, estos son últimos documentos que los que yo les mencionaba. El tema de la sequía es un flor de problema, lo hemos vivido, volverá a repetirse. Es muy buena la frase, digamos, de quien está trabajando en catástrofe y sequía. La sequía está a punto de convertirse en la próxima pandemia y para esto no hay vacuna para curarla, ¿ok? Es decir, es un problema importante vinculándolo con el sistema alimentario como tal, datos sobre el cambio climático, alertas de Naciones Unidas, particularmente la CEPAL. Este es un libro que salió hace muy poquito. Este libro yo lo recomiendo para que vean, este es un libro muy generoso. ¿Por qué? Porque este libro cuenta los últimos 50 años del tema ambiental, de los principales expertos, lo que algunos llamó los pensadores fundacionales del tema ambiental, y los tipos no te dicen lo bien que te fue, sino por qué fracasaron. Y fueron profesores nuestros, gente de 80 años, 80 y pico, algunos ya fallecidos, que escriben, Héctor Segenovi, seguramente ustedes lo conocerán, Héctor Alimonda, es decir, gente que ha estado muy metido en esto, profesores mayores que te dicen, mira, nos fue mal por todo esto. Y a lo último ver un poco qué es lo que, por qué camino, digamos, habría que cambiar. Algunos proponen, esto es un poco alguna propuesta del desacople en Naciones Unidas, no está mal, inmediatamente les voy a contestar, sí, pero si seguimos consumiendo de la misma manera, esto no se arregla, pero desacoplar un poco lo que te tira es el problema hacia adelante, después si a alguien le interesa podemos hablar, y también ver un poco qué pasa con el sistema alimentario con respecto a las nuevas generaciones, lo que están demandando, lo que están planteando esas nuevas generaciones como tal, generaciones que no sabemos para dónde van, ¿eh? No hay viento favorable para el que no sabe cuál es el rumbo. ¿Okay? Generaciones no sabemos para dónde van. Porque algunos podrán ir para la agroecología y vamos a verlo, pero otros se nos pueden ir para la carne sintética y otros nos pueden ir para la carne basada, la llamada carne basada en la producción vegetal que demanda más tierra, no menos tierra. Todo esto hay que sacar números. Por eso digo, sacando números vemos qué es lo que pasa sobre esto, pero esto, bueno, es un poco lo que hay. Dando vueltas por allí. Está, no sé si hoy día, estaba viendo el otro día un reporte de Israel que están produciendo carne sintética, ya en volumen industrial. Entonces uno se pregunta, ¿para quién? ¿A quién se la van a vender? ¿En dónde la van a vender? Porque Israel tiene una cultura en particular para la alimentación. ¿La van a consumir ellos o la van a exportar? Y si la van a exportar, ¿hacia dónde la van a exportar? Cambios culturales no los van a cambiar tan fácil. El tema económico sí puede ser. El uso de recursos, son expertos, por ejemplo, en riego a nivel mundial, una bocha de cosas. Pero el tema de la carne sintética te hace un poquito de ruido de ver qué es lo que termina pasando o sobre todo eso, ¿no? Es decir, el uso de la agricultura digital, bueno, es tecnología que está dando vueltas por ahí. La llegada de la agroecología, y hoy estamos dando vuelta con el tema de
el escalamiento de la agroecología, ¿no? Es decir, un poco uno dice, bueno, la pregunta elemental es, ¿por qué tiene que escalar? Porque cuando uno dice, bueno, vamos a hacer agroecología y en áreas de borde de interfase, como nosotros le llamamos, interfase urbano-rural, acceso a la tierra, digamos, distribución de esa tierra, producción de alimento local, fenómeno. Nos expandimos un poco más, fenómeno. Nos tiene que escalar. La pregunta es, ¿300 hectáreas? ¿500? ¿5.000? ¿Qué tiene que ver esto con el desarrollo rural integral? No, yo hago agroecología, tengo 5.000 hectáreas, no, pero también voy por la agricultura regenerativa y me permite hacer esto. Estas cosas tenemos que discutir, especialmente los agroecólogos. Yo estoy formando parte de una red de agroecología que estoy hasta acá ya del escalamiento de la agroecología y de lo que fuera. Pero no se dan cuenta, es decir, que van a seguir la misma lógica. Para el otro lado, siguen la misma lógica. La gente de vuelta no va a acceder a la tierra cuando los tipos empiecen a escalar. El pez grande se come al chico, agroecológico esta vez. ¿Ok? Iba a decir, es esto también, cuando están discutiendo el tema, presentando este tema de la agroecología y todo, hay una discusión que ya no pasa por las calorías, pasa por los nutrientes, que es importante, ¿no? Es decir, acá los expertos en sistemas alimentarios o en nutrición nos lo podrán decir más claramente. Nosotros lo que planteábamos del GEPAMA era básicamente, miren, por lo menos entrémosle desde las ciudades hasta el campo y no al revés. Algunos me dijo, pero porque ustedes tienen una estrategia, ustedes no se quieren meter con los chacareros. Flaco, yo hace 25 años estoy discutiendo con la agricultura industrial solito con mi alma. No me puede venir a decir a mí que yo no le peleé a Monsanto solo. Es decir, porque cuando yo hablaba de glifosato ni sabían pronunciar la palabra. Entonces básicamente la cuestión de todo esto, entrémosle por donde le podemos entrar, por donde hay gente. Y la gente que toma conciencia aprende que la salud es lo primero. Y entrándole desde ahí, le entras en los escudos verdes. Y desde ahí le entras a ganar al sistema. No al revés. Me va a costar un montón ir a convencerlo a Grobo de que se dedique a la agroecología. Es decir, o tenemos que vencerlo de alguna manera. No vencerlo, no digo, no es, digamos, convencer un poco esos procesos que no son buenos. Es decir, tal cual. Por eso un poco el fuerte sesgo hacia la agricultura de base local, ahí un poco dice, haciendo visible lo invisible a través de la agroecología urbana. Es un poco ese proceso que hoy en día, bueno, hay que tratar de empujar y de cambiar. Lo metimos también esto en el IPCC, es decir, estos son reportes del BOC del documento mundial del IPCC recomendando la agroecología como práctica. Empujamos la agroecología porque les permite recuperar servicio ecosistémico en ciudades, que es realmente muy, muy importante para que la gente viva mejor, es decir, mucho de esa recuperación se planteó de esa manera. Un caso que hicimos en Chavás en su momento, que nos casó la pandemia y nos dejó clavados, es decir, no pudimos avanzar, pero ¿qué pasó con Chavás cuando hablamos con el intendente? Esto es interesante ver también las definiciones de las políticas. Yo no sé ni de qué partido el intendente de Chavás, nunca lo supe. Es decir, pero lo que sí sé es que el tipo era médico. Y cuando le dieron los datos al tipo de lo que estaba pasando en Chavás, tirando una transecta desde el campo, desde afuera, hacia adentro del pueblo, y viendo donde aparecían los casos de cáncer, el tipo dijo, algo hay que hacer. ¿Ok? Y le entró por eso la cosa. A un médico, mostrándole los datos, nada más, no es tan difícil de decir. Pero bueno, ojalá que esto se repita en otros lados, que creo que sí lo va a hacer. Lógicamente lo que tenemos que hacer, Santa Fe. Lo que tenemos que hacer básicamente es cambiar el modo de pensar el modo de cambiar, esto lo dijimos muchas veces. Hoy en día estamos tratando, por lo menos en la partecita que me toca a mí de laburo, estamos tratando de integrar todo este tema de las huellas en algo más complejo, ¿sí? Que no vea por separado una cosa de la otra, sino que vea suelo, agua, energía y alimentos todos juntos, y tratar de tirar el dato de qué está pasando nada más. Después las sociedades son las que toman conciencia, es decir, no le van a pedir, digamos, a los investigadores que salgan a cambiar algo que las sociedades no quieren cambiar o no pueden cambiar o no desean cambiar. ¿Por qué? Porque en el nexo nos permite empezar a meter otras cosas que son, por un lado, la complejidad, o la idea de complejidad es lo ambiental, y la inconmensurabilidad de valores, que es algo que fuerte mencionaba Martínez Alier. ¿Sí? Hay cosas que son inconmensurables. La vida de una especie, ¿sí? Es inconmensurable. Y uno dice, bueno,
no es tan inconmensurable. Sí, 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 porque todo tiene precio. Es decir, le ponemos un seguro y listo. Sí, sí. Le ponemos un seguro. Si es un seguro para el hijo de tu vecino. Porque si yo te la doy vuelta y te digo, ¿cuánto vale la vida de tu hijo? O de tu hija. Y te contesto y te doblo la puerta y te digo, 10 millones de dólares. 20. 30. Entonces el problema es el método. El problema es el método. No hay método para poner en valor eso. Por eso se le llama inconmensurable. Pues es el derecho de la vida. ¿Ok? Y lo inconmensurable no tiene precio. ¿Ok? Eso es un poco en lo que se mete la economía ecológica a diferencia de la economía ambiental, que le pone precio a todo. Nosotros sabemos que hay cosas que son inconmensurables, como el valor de la vida. Entonces reconocer y comprender ese proceso, bueno, nos ayuda a pensar sobre este asunto. Asunto que no es complejo. Esta es una conferencia que Mario Giampietro, uno de los expertos en complejidad ambiental, nos dio el año pasado, hace poquito tiempo. Pero una cosa importante de todas estas cruces que ustedes ven ahí, sector energético, servicios, producción, construcción y la mar en coche. Ninguno de esos es tan central como la agricultura. Como es lo que yo les mencionaba sobre ese 3% que hablaban. ¿Por qué? Porque todos comen. Que yo sepa, todos comen. ¿Ok? Y no hay reemplazo para eso. Entonces creo que ahí hay una cuestión clave vinculada para comprender parte de estos procesos. Por eso un poco, para terminar la charlita de esto, la economía ecológica es una disciplina que se ocupa de los temas biofísicos. Hoy en día está analizando, digamos, los temas de los distintos sistemas alimentarios como tal. Estamos revisando eso, estamos tratando de comprender parte de ese proceso. Y simplemente recordarle, el problema no es de producción, ¿ok? Un poco como lo decía José de Castro, el hambre es la manifestación biológica de una enfermedad sociológica. Lo que tiene la cabeza podrida son las sociedades, no la tienen, digamos, los sistemas agrícolas. Lo que tenemos que hacer es cambiar los sistemas agrícolas a través de sociedades que estén sanas de coco, ¿ok? Así que bueno, es eso. Muchas gracias.